Amén. Estamos en una época, en un tiempo, donde muchos han adoptado, muchos han elegido el llamarse cristianos. Muchas iglesias se denominan cristianas. Incluso muchos pueden hacer alarde de su fe. Pero no solamente eso, muchas personas pueden estar convencidas de que eso es suficiente. La enseñanza del día de hoy es evidencias de la verdadera fe. Es necesario que entendamos estas palabras, porque Santiago está expresando cuál es la parte de la verdadera fe. No lo es todo, no es un estudio exhaustivo de la fe, pero sí muestra algo muy importante acerca de la fe cristiana, la fe en Cristo Jesús. Lo demás es, puedo decir, secundario. Pero el verdadero cristiano da evidencias, no para quedar bien con nadie, no por simple apariencia. El verdadero cristiano emana evidencias, respira, exhala evidencias, porque precisamente el Señor ha transformado su interior. La verdadera fe de la que habla Santiago en esta porción que hemos leído es una fe que produce obras. Y Santiago la describe como esa fe, no solamente que muestra las obras, sino que es la necesaria para la salvación. Así que en medio de una cultura que muchos se dicen ser cristianos, que mucha gente se denomina cristiana, muchos lugares se dicen iglesias cristianas, pero ¿realmente están llevando a cabo lo que enseña la Biblia? Esto es una muy buena pregunta. Como iglesia, ¿estamos haciendo lo que la Biblia dice o hacemos lo que creemos que está bien? Porque hay una gran diferencia. Y cabe mencionar que como personas, que como creyentes, hermanos, todos tenemos muy buenas intenciones, todos. Pero las buenas intenciones no siempre están alineadas con la voluntad de Dios. Y terminamos metiéndonos en problemas con Dios. Porque pudiéramos pensar que nuestras buenas intenciones son mejores que la verdad de Dios. Y Santiago es claro en este asunto. Él describe las evidencias de la verdadera fe. Santiago nuevamente está recordando que se está dirigiendo primeramente a un público judío, pero que ha creído en Jesucristo, a sus hermanos que han sido dispersados, están en muchos lugares, y a ellos les dirige su enseñanza. Así que esta porción nos hace meditar en qué es lo que estamos haciendo nosotros como cristianos. ¿Cómo estamos obrando? ¿Qué resultados, hermanos, hay en nuestra vida después de nuestra confesión de fe, después de que hemos sido sumergidos en el agua y hemos salido nuevamente, después de que nos congregamos, después de que hemos sido discipulados, después de que hemos recibido tal vez consejería? ¿Qué resultados hay? Tiene que haber un resultado.
Tiene que haber un fruto, evidencias. Hermanos, y esto sencillamente forma parte de la vida del cristiano, del verdadero creyente. No es algo que se tenga que estar exhibiendo. Se mira a simple vista. En la convivencia se entiende, se puede sentir, se puede percibir el cambio que alguien experimenta. Antes se enojaba, ahora sonríe. Antes gritaba, hoy entona alabanzas. Y los cambios son palpables, son evidentes. Veamos de cerca esta enseñanza de Santiago en esta carta, en el capítulo 2. Vamos al punto número 1. La fe que no tiene ningún provecho. Versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Santiago nuevamente, en estos dos capítulos, le dejo de tarea que lo lea en casa, los dos, el 1 y el 2, capítulo 1 y 2. Y esta frase, hermanos míos, la enfatiza 4 veces, precisamente para iniciar una nueva enseñanza. Nuevamente les llama la atención. La semana pasada les dice, hermanos míos, amados, oíd. Bueno, ahora les dice, hermanos míos, continuando la enseñanza, pero desde luego haciendo énfasis en la fe en este caso. Les hace 2 preguntas para introducir esta enseñanza. Primera pregunta, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y nuevamente los escritores, en este caso Santiago, usa la retórica de sus tiempos, y es una pregunta retórica que no necesita respuesta. La respuesta es obvia. ¿Aprovecha de algo esta fe? La respuesta evidente es no. No tiene ningún provecho este tipo de fe. Siguiente pregunta que les hace. ¿Podrá la fe salvarle? Hablando en este contexto, vamos a ver más adelante, respuesta a esta pregunta es no, no. Y desde luego que esta pregunta, estas 2 preguntas son una aseveración para enseñarles, hermanos, que la fe únicamente no es suficiente como una evidencia verdadera de la salvación. Vamos a verlo con más detalle, pero una enseñanza bíblica muy clara, y que es algo en lo que todos podemos estar de acuerdo. Muchos denominan esto las doctrinas fundamentales o doctrinas primarias o principales. Es que la salvación, hermanos, es únicamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Hermanos, si usted no está de acuerdo con esa verdad, platiquemos, porque esa es una verdad fundamental del cristianismo. Precisamente el movimiento protestante, el movimiento de reforma que muchos conocemos, este es un punto central. Cuando los protestantes, iniciando ya anteriormente, una figura muy conocida es Lutero, pero cabe mencionar que antes ya había hombres gestionando este cambio. Ya había hombres incómodos con el dogma de la Iglesia Católica Romana, que enseña que la salvación se alcanza por medio de las obras humanas. Y esa mentira ha llevado a muchos al infierno. Hermanos, la salvación es única y exclusivamente por medio de la fe. El apóstol Pablo agrega que la fe es un don de Dios. Así que el mérito que tiene el creyente en la salvación no es ninguno más que su pecado. Esa es la enseñanza bíblica y es una doctrina fundamental.
el hombre merece ir al infierno. Pero allí se revela la gracia de Dios. Somos salvos por gracia. Esa es la salvación. Ahora, inicialmente parece que Santiago está contradiciendo, porque dice, ¿podrá la fe salvarle? Y yo le dije no, pero no hemos terminado la enseñanza. Veamos más adelante de qué está hablando Santiago, y puedo decir de toda la enseñanza que está dando. Bueno, entonces, inicialmente, hermanos, la fe es otorgada por Dios al creyente, la fe en Cristo Jesús. Hemos entonado este canto que dice, Jesús, mi esperanza fiel. Y en eso consiste el Evangelio, en eso consiste la fe cristiana. Hermano, que tú en tus fuerzas, tú no puedes hacer nada. Si hoy estamos aquí, es porque Dios decidió darnos vida. Si hoy sentiste un poquito de frío y te tapaste, es porque Dios te concede tener los sentidos. Si hoy puedes estar con tu familia, es porque Dios, y podemos enumerar tantas cosas de la gracia de Dios. Por eso Jesús es nuestra única esperanza. En el problema del pecado, el problema más grande que tiene el hombre y la mujer en esta tierra, la única esperanza es Jesús. No hay otra esperanza. Hermano, es que los jóvenes tienen que ser impulsados por el gobierno. No, los jóvenes necesitan a Cristo. Porque sin Cristo pueden tener una beca del gobierno, pero la ocupan mal. Es que se necesita gestión por parte del gobierno en el área social. No. La gente necesita conocer a Cristo. Porque su mayor problema es el pecado, hermanos. El mayor problema es el pecado, no es el gobierno. No es que la gasolina esté subiendo cada semana. El problema no es que no tengas trabajo. El problema no es esto o aquello. El problema es el pecado. Por eso Jesús vino. A resolver el mayor problema que tenemos. Y eso nos ayuda y nos enseña a enfocarnos, a concentrarnos en nosotros de manera personal. La fe nos lleva precisamente a este conocimiento, a entender que el hombre es salvo únicamente por poner toda su confianza en Cristo Jesús. Ahora, ¿allí termina el asunto? No, allí no termina. Y es lo que está enseñando Santiago. Solamente con decir, soy cristiano, ¿allí termina el asunto? No. Solamente con que una persona diga, bien, vamos a hacer la oración del pecador arrepentido, lo digo con todo respeto, hermanos, ¿con eso es suficiente? No, ya es salvo, no, viene ahora el caminar, viene la carrera, viene la batalla, a la cual nos incorpora el Señor. Ahora, ¿se tiene que congregar? Claro que sí. Santiago ahora expresa un ejemplo. Versículo 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, Santiago lo que está haciendo es describir, un caso práctico. Incluso usan una hipérbole aquí, describiendo a esta necesidad como desnudos, diciendo como que no trae nada puesto, para enfatizar la necesidad, para que quede bien clara. Dice, si un hermano o una hermana vienen con necesidad, vienen desnudos, pero también tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y este mantenimiento de cada día está hablando del alimento, está hablando de la comida. Continúa diciendo Santiago, versículo 16, y alguno de vosotros les dice, id en paz,
calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? La respuesta es de nada. Después de expresar la necesidad, ahora muestra la actitud de algunos miembros de la iglesia. Y los está describiendo como alguien, hermanos, escuche bien, como alguien que ha mirado la necesidad, alguien que conoce que el hermano tiene una necesidad. Bueno, dice, el ejemplo que da Santiago, entran, se termina la reunión y se van, y esta persona sabe que ese hermano que está saliendo no tiene para vestir y no tiene para comer. Puedo agregar, no tiene para calzar en nuestro contexto. Y en lugar de tomar acciones, dice, vayan en paz. Que les vaya bien en nuestro contexto. Hermano, caliéntese porque bajó la temperatura y va a seguir bajando. Gloria a Dios. Tápese, hermano, tápese. Y coma bien. ¿A qué le suena eso a usted, hermanos? Es un insulto. Es una burla. Y es lo que está expresando Santiago. Dice, no es posible que un hermano conozca la necesidad y no solamente no le ayuda, sino que además se burla de él, diciéndole que te vaya bien, comes bien, buen provecho. Y sé que hasta su bolsa está rota, ¿no? Y no tiene dinero. Pregunta Santiago, ¿de qué aprovecha? De nada, de nada. No le aprovecha ni al hermano que se va, tampoco le aprovecha al hermano que se queda. Y entendemos que Santiago está poniendo por evidencia que los hermanos conocían las necesidades que había entre unos y otros, pero decidían endurecer su corazón, cerrar su puño. Mire, ese hermano, híjole, sus zapatos están rotos, yo tengo como 5 pares, pero que Dios lo bendiga. Esa era la actitud que estaban tomando. Esos hermanos no tienen ni para comer, pero híjole, pues hoy me voy a dar un banquete espléndido. Y mañana voy a tirar la comida que me quedó porque ya yo recalentado ya no como. Esa es la actitud que estaban tomando. Esa es la actitud que estaba enseñando Santiago. Podemos ver en este texto que las buenas intenciones mostradas con palabras únicamente pueden resultar ofensivas, molestas, cuando se conoce la necesidad. Porque en lugar de ayudar, me estoy burlando de que tiene necesidad. Y Santiago está suponiendo, repito, en este ejemplo, que aquel que despide a los hermanos sabe que tiene necesidad. Y entendemos que las buenas intenciones, hermanos, no son lo mismo que actuar con fe. Aunque es Dios quien tiene la última palabra en todos los asuntos, usted y yo tenemos trabajo que hacer. Hermanos, hay que ser sabios en preguntarle al Señor, a través de su palabra, informarnos qué es lo que Él hace y qué responsabilidades me tocan a mí. Porque pareciera que hubiera algún tipo de confusión. Y no es cierto, hermano. La Biblia es muy clara. Hay cosas que solamente Dios puede hacer, que nosotros no podemos. Pero también es cierto que hay cosas que Dios no va a hacer. Por eso nos las enseña a nosotros. Y este es un caso. ¿Cómo aplicamos estos versículos que hemos leído a
a nuestra vida precisamente de esta manera. Hermanos, si Dios te concede conocer la necesidad, y quiero ser puntual como lo es la Biblia, una necesidad física, necesidad de vestido, de alimento, si tú conoces a un hermano o hermana que está pasando necesidad y en tus manos está el poder de ayudarlo, hazlo. Punto. Si no tienes el poder de hacerlo, bueno, podemos compartir una necesidad como iglesia y ayudar a ese hermano o esa hermana. Pero si tú inicialmente tienes la posibilidad de ayudar a alguien que está enfrentando una necesidad, simplemente hazlo. Porque estarías cumpliendo la ley. Versículos anteriores, Santiago ha hablado de amar al prójimo. Y bueno, esa es una manera de amar. No podemos como iglesia remitirnos a orar. Repito esto. No solo podemos remitir las necesidades a orar. Oramos, sí, oramos. Pero si en mis manos está el poder ayudar a alguien, le ayudo. Punto. Lo hago. Yo no puedo orar con el puño cerrado. Tener algo con que ayudar a mi hermano y decir, Señor, bendice a mi hermano. Mira, ayúdalo porque tiene necesidad. Y yo con el puño cerrado. Eso es incongruente. Eso dice, no aprovecha absolutamente de nada. Pero además, versículo anterior, esa fe podrá salvarle. No, esa evidencia es que esa persona realmente su salvación está en duda. O sea, posiblemente ni siquiera es cristiano, aunque diga que es cristiano. Sin importar el tiempo, la ocupación, eso no importa. Santiago está expresando las evidencias de alguien que verdaderamente es salvo. Y esto es precisamente lo que hacían los fariseos. Y el Señor usa una sola palabra para describirlos, cuando en el capítulo 6 comienza a confrontar sus falsas prácticas. Los llama hipócritas. Entonces, hermanos, si nosotros conocemos la necesidad de alguien y tenemos la capacidad para ayudar y no lo hacemos, somos hipócritas. Pero además, esa mala acción está dando evidencia de que mi salvación es dudosa. Yo no puedo solamente confiar en una confesión de fe. Mi fe tiene que ser viva. Mi fe tiene que impulsarme a hacer obras. Y eso es una evidencia que da el texto. Versículo 17. Así también, con el ejemplo que dio Santiago, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago describe este tipo de fe como una fe muerta. Una fe, vacía. Así que está comparando esto, hermanos, con la acción de únicamente hablar, pero de no hacer nada. Una fe que no tiene obras es una fe inerte, una fe inútil. Y en este caso específico, Santiago se está centrando, hermanos, no en el servicio religioso, no en lo ceremonial. Ya hemos hablado de la religión. Santiago no está haciendo referencia a eso, a congregarnos, a orar, no. Santiago está siendo específico en obrar con el prójimo. Punto número 2, la fe y las obras. Versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras.
sigue en el asunto de la fe, sigue en el asunto de las obras. Ahora enfatiza la enseñanza usando un diálogo con este pronombre indefinido, diciendo, si alguno, él proyecta el ejemplo de una manera retórica nuevamente, diciendo, si alguno, poniendo un ejemplo. Ahora, ¿cuál es el ejemplo que pone? El caso concreto es de alguien, describe muy claramente, alguien que solamente tiene fe y de alguien más que tiene fe y tiene obras. Ahora, el primer argumento es este: muéstrame tu fe sin tus obras. Como que lo lleva a una encrucijada y dice, ok, tú tienes fe, muéstrame tu fe sin obras. ¿Cómo lo haces? Y esto es digno de reflexión. Piense usted en eso, hermano. ¿Cómo usted puede mostrar su fe sin obras? ¿Se puede? Santiago le da una respuesta. ¿Solamente con palabras? ¿Solamente así se puede demostrar la fe? Tal vez con la postura del cuerpo, alguien hincado, alguien postrado, orando. ¿Esa persona realmente tiene fe? Eso es a lo que nos lleva Santiago a reflexionar. El siguiente argumento es, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Yo te voy a mostrar mi fe, cómo me impulsa a hacer cosas. La verdad expuesta, hermanos, aquí es que la fe genuina, la verdadera fe, va acompañada de obras, de acciones. La palabra obra, ya la hemos visto anteriormente, Santiago nuevamente usa esta palabra, los escritores del Nuevo Testamento usan mucho esta palabra, la palabra obra. El mismo Señor Jesucristo usa esta palabra obras, y es la palabra ergón, la palabra trabajo, ocupación, esfuerzo. Señor Jesucristo, descrito por Juan, dice, de cierto os digo, que los que creen en mí, las obras que yo hago, y usa esta palabra, ellos también las van a hacer y mayores. Jesús dice que aquellos que creemos en Él, vamos a realizar el trabajo que Él hizo, y aún mayor. Aleluya. La fe no puede demostrarse con palabras únicamente o con pensamientos. Las obras son necesarias. Continúa diciendo Santiago, versículo 19. Y esta reprensión es muy fuerte, hermanos. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ay, hermanos, esto es durísimo. La reprensión anterior es dura, esta es más severa. Le dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Creer es correcto, es justo, es lo inicial, pero no lo es todo. Ahora recordemos que Santiago dirige su carta a los judíos y ellos conocían la ley y ellos conocían la descripción del único Dios verdadero que Moisés expresa en Deuteronomio. Escuche por favor lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano
y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es difícil que un judío no conozca este versículo. Es muy difícil. Jehová uno es. Pero ahí no se termina. Y amarás al Señor tu Dios como a ti mismo. Y estas palabras que yo te mando se las dirás a tus hijos. Y en tu casa, y cuando te duermes, cuando te levantas. Y la instrucción sigue, hermanos. La instrucción sigue avanzando. Agrega Santiago, también los demonios creen y tiemblan. No estás haciendo nada extraordinario con solo creer. Y esto es severo, porque Santiago está poniendo en la misma línea a alguien que dice creer, pero que no tiene obras, lo pone al mismo nivel que un demonio. Porque los demonios también creen, pero no solamente creen, tiemblan. Los demonios tienen una teología muy clara, hermanos. Escuche algunas declaraciones demoníacas. Mateo 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. Y clamaron diciendo, escuchen los demonios lo que dicen: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Hermanos, los demonios en este caso lo identifican perfectamente a Jesús como el Hijo unigénito de Dios. Los demonios no se andan por las ramas. Pero además de eso, ellos saben que viene un juicio, porque le preguntan: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Los demonios saben, los demonios creen. Ellos saben que viene un juicio. Otra declaración demoníaca, Marcos 1:23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¡ah! Un grito, hermanos, un alarido. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios conocen perfectamente al Señor. Y es lo que está diciendo Santiago. Tú crees, bien haces, pero si solamente crees, estás igual que un demonio. Estás en el mismo nivel, porque ellos también creen, pero además tiemblan. Pero tú no eres capaz de hacer obras. Estás al mismo nivel que un demonio. Así que esta segunda aseveración, esta segunda declaración que hace Santiago es severa, hermanos. Es severa, es dura. Repito, poniendo a una persona que dice creer pero que no hace absolutamente nada, lo pone al mismo nivel que un demonio. Y sabemos que ambos están condenados. Esa persona dice ser creyente, pero sigue muerta en sus delitos y pecados. Tiene conocimiento verdadero, pero no tiene obras. Y eso indica que es una fe muerta. No precisamente el conocimiento está equivocado. Hemos visto que los demonios creen y conocen la verdad. Pero eso no es suficiente para salvarlos. Están condenados. Bueno, es lo que Santiago está expresando. Alguien puede tener una teología lo más cercana a la Biblia, pero si no produce obras, de nada le sirve. Versículo 20.
Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Ahora describe a esta persona que dice creer pero que no hace nada, lo describe como una persona vana, una persona hueca, una persona inútil. Así se traduce esta palabra. Pero lo hace de una manera de pregunta y le dice, ¿realmente quieres saber que la fe sin acciones está muerta? Le hace una pregunta. ¿Realmente quieres saber? Bueno, Santiago va a demostrar que la fe sin obras está muerta, pero ahora usa un argumento de las Escrituras. Inició con un argumento ejemplificado, con un pronombre indefinido, diciendo, si alguno, y bueno, ahora usa un ejemplo más concreto, tomando como argumento las Escrituras. Punto número 3, ejemplos de fe viva. Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Bueno, Santiago describe la justificación de Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Veamos la cita en Génesis 22:10. No leemos todo el contexto, solamente estos versículos. Génesis 22:10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Este es el pasaje que está expresando Santiago. Así que Santiago está compartiendo este momento en que Abraham estaba dispuesto a degollar a su hijo, Isaac, a causa de su fe. El Señor le pidió a su hijo, dame a tu hijo, tu único. Y él estaba dispuesto a hacerlo. El escritor de los Hebreos dice, bueno, él tenía su esperanza puesta en Dios, no en su hijo. Y Abraham obedeció. Santiago usa esta descripción de Abraham como nuestro padre. Y esta frase es emblemática, hermanos, tanto para los judíos como para nosotros que no somos judíos. El apóstol Pablo también la usa, esta frase, Abraham nuestro padre, para describir la fe de todos los creyentes, tanto judíos como no judíos. Escuche cómo lo dice en Romanos 4:10 en adelante. Hablando de la justificación de Abraham, dice, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre, ahí está la palabra padre, de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, los judíos, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Esta palabra, este juego de palabras, lo usa para decir que Abraham fue justificado antes de recibir el pacto de la circuncisión, para que fuera padre de los gentiles, y cuando se circuncidó confirmando el pacto, ahora también es padre de los judíos, de los gentiles judíos, hablando de la fe. Así que Abraham, tanto para judíos como para gentiles, aquellos que no somos judíos,
aquellos que somos mexicanos, latinoamericanos, veracruzanos, chiapanecos, oaxaqueños, lo digo con respeto, seamos también de la fe, de la familia de la fe. Y Abraham, en este sentido, es un ejemplo para nosotros, lo describe como nuestro padre. Ahora, aquí es donde la enseñanza de Santiago comienza a extenderse y no se contradice con la enseñanza de Pablo, que mencioné en un inicio. Primeramente recordemos, hermanos, que este episodio de la vida de Abraham ocurrió años después de que Abraham fuera justificado por creer y serle contado por justicia. Ahorita vamos a leer el texto. Esta justificación de la que está hablando Santiago, o vindicación, como también se traduce esta palabra, se hace evidente a través de las obras de Abraham. En este caso, en ofrecer a su hijo. Lo que está haciendo Abraham aquí es expresar la fe que tuvo cuando le creyó a Dios que le prometió un hijo siendo ya viejo. Repito, este episodio sucedió años después. La verdadera fe se hace evidente por medio de las obras. En este caso, Abraham mediante la obediencia al mandamiento de Dios. Entonces, Santiago no interpretó mal las Escrituras. Veamos el resto del argumento. Versículo 22. Y esto tiene que dejar claro esta idea que expresa Santiago. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Con esta idea tiene que quedar clara la enseñanza de Santiago, que la fe sola no es suficiente, su enseñanza no se contradice, sino que él complementa, él describe que la fe tiene que ir siendo perfeccionada por las obras. Y desde luego que no está hablando de la fe salvífica, sino de la fe que se demuestra por la regeneración que Dios ha hecho en el creyente. Hermano, cuando usted creyó, cuando usted le compartieron el evangelio y le dijeron, mira, estás sin problemas, no conmigo, con Dios, porque eres un pecador y tú mereces irte al infierno. Bueno, yo no sé si así le predicaban. Y usted dijo, estoy en problemas, ¿qué voy a hacer? Y le siguieron predicando, mira, tu única oportunidad es creer en Cristo Jesús. Y Él te va a perdonar. Pero no solamente te va a perdonar, Él te va a incorporar a su familia. Él te quiere otorgar salvación, vida eterna. Y entonces dijiste, yo necesito eso. Hermano, la Biblia muestra que en ese momento a usted le fue concedida la salvación. Pero también la Biblia enseña que a partir de ese momento comienza toda una trayectoria, y es lo que está agregando Santiago. Que esa fe tiene que ser evidenciada por obras. Usted no se puede quedar solamente con eso de, ya creí, con eso es suficiente, ahora voy y hago de mi vida un papalote. ¿Eso tiene algún provecho? Ninguno. Ya creí, pero no tengo tiempo para las cosas del Señor. ¿Tiene algún provecho? Ninguno. No hay ningún cambio. Bueno, es lo que está expresando Santiago. Abraham fue justificado, sí, pero no se quedó con eso. Una vez que el Señor cumplió su promesa y llegó su hijo, ahora vamos a probar la fe de Abraham. Dame a tu hijo. ¿Qué pensaría usted? Que Dios le hablara, dame a uno de tus hijos, porque lo voy a mandar a las naciones a predicar. Ah, Señor, manda al pastor, a mis hijos, ¿por qué? Su fe fue probada.
y las obras se hacen evidentes, y dice aquí, perfeccionan la fe. Bueno, hermanos, esa es la función que tienen las obras en nuestra vida, perfeccionar la fe, hacer evidente esa fe. De otra manera, dice Santiago, no tiene ningún provecho. Versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Nuevamente cita Génesis 15:6, hablando de la herencia que le va a dar a su hijo. Voy a leer Génesis 15:4 en adelante. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera de su tienda y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. No había nacido su hijo. Ni siquiera le había dado un beso a su esposa. Pero en ese momento creyó y fue justificado. Pero esta fe se hizo evidente años más tarde. Y no solamente en este caso cuando ofreció su hijo, sino que Abraham estuvo obedeciendo al Señor. Y dice, y fue llamado amigo de Dios. Esto lo vemos en Isaías, en Crónicas también. Isaías lo describe así, 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Esa es la oración de Josafat en medio de los problemas, cuando el enemigo los estaba atacando. Él hace esta declaración impresionante. Es una declaración de confianza, recordándole al pueblo que el padre de la fe, como le describimos, como el padre Abraham, es amigo de Dios. Dice: ¿cómo te voy a descuidar si eres descendencia de mi amigo? Crónicas también lo menciona. Bueno, esta amistad se puede observar, en la afirmación que hicieron los escritores, pero también lo podemos ver en el modelo de vida que tiene Abraham. El Señor le dijo: sal de tu casa y de tu parentela y ve a la tierra donde yo te voy a indicar. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Qué fue? Te voy a dar un hijo, creyó. Dame a tu hijo, se lo dio. Haz esto, lo hizo. Haz aquello, y lo hizo. Constantemente la vida de Abraham dio evidencia de una fe que realmente tiene obras, de la verdadera fe cristiana, y en este caso de la verdadera fe que él había puesto en el Señor. Versículo 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Con estas verdades expuestas, el hombre es justificado por la fe y esta fe tiene que ir acompañada de obras, hermanos, expresa que Santiago muestra la necesidad de las obras como una evidencia de la fe verdadera y no solamente las palabras. Santiago hace énfasis desde luego en esta enseñanza de ser declarados justificados, de ser vindicados a través de la fe y a través de las obras. Versículo 25. Antes de concluir la enseñanza, agrega otro ejemplo de las Escrituras. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ahora toma el ejemplo de de Rahab, y estas palabras de asimismo también, está indicando Santiago que lo mismo que le sucedió a Abraham, lo mismo le sucedió a Rahab. Y cabe mencionar que hay un contraste muy marcado entre estos dos personajes.
Abraham y Rahab. Uno es llamado el padre de la fe, o el padre de los patriarcas. La otra era una ramera. Él era un líder nacional. Ella, pues era una ciudadana común y corriente. Y podemos ver más contrastes. Pero desde luego que la enseñanza que está dando Santiago es que no importa si estás aquí o estás allá. El Señor hace posible la salvación y las obras mediante la fe. Ahora, sin importar estas diferencias, desde luego, Santiago avanza y dice, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros? Bueno, veamos la cita que está enunciando o el ejemplo que está dando Santiago en el Antiguo Testamento. Josué 2:4 dice así. Pero la mujer, Rahab, había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, haciendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Llegaron los espías con Rahab y ella los escondió. Y con esta acción, hermanos, ella estaba poniendo en riesgo su vida. Ella estaba poniendo en riesgo a su familia. Y aunque el trasfondo nos muestra que era una mujer que se dedicaba a la vida galante, su vida estaba en riesgo, su familia, su casa estaba en riesgo por esta acción que hizo. Ahora, estas obras, desde luego que no vinieron de una manera momentánea, o no fueron en ese instante que a ella se le ocurrió, ¡ay, voy a ayudarlos! El mismo texto nos muestra que ella primeramente tuvo fe en el Señor, y eso la llevó a realizar estas obras para ayudar a estos hombres. Escuche las palabras de Rahab, el mismo Josué, versículos adelante, 2:8, dice así: antes que ellos se durmiesen, los espías, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Es la primera afirmación que hace. Yo sé que el Señor les ha entregado, que es de ustedes. Continúa, porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros. Todo Jericó y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes. ¿Qué sobrecogió a Rahab? El temor. Versículo 10. Porque hemos oído, incluido ella, que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salían de Egipto. Ellos habían escuchado ese milagro portentoso, como Dios había sacado a su pueblo con brazo fuerte, lo describe la palabra. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. También ellos habían escuchado cómo los ejércitos de Israel habían despedazado a Og, Sehón y Og, rey de Basán. Versículo 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes. Ahora escuche la declaración de Rahab. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella creyó en Dios. Ella puso su confianza en Dios temerosamente. Luego entonces esta confianza, y es evidente que esto vino antes de que ella escondiera a los espías.
primero creyó, primero el temor de Dios golpeó el corazón de Rahab y dijo, no tengo ninguna esperanza. Porque el Señor ya le entregó esta tierra, mi país ya se lo entregó a los israelitas. ¿Qué vamos a hacer? Entonces ella decidió correr, pedir misericordia al Señor. Versículo 12, os ruego pues ahora que me juréis por el Señor, por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis con vosotros, con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal. Es evidente que ella había puesto su confianza en el Señor y también esa confianza la traduce diciéndole a ellos, yo les ayudé, hagan misericordia conmigo, con mis padres, con todos los que están en mi casa. Así lo describe el texto. Versículo 13, salvaréis la vida de mi padre, mi madre, mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ella sabía lo que iba a pasar, y pasó. No quedó ningún habitante vivo en Jericó, más que Rahab y todos los que estaban en su casa. Pero ¿qué fue lo primero que sucedió? Ella creyó. La fe de Rahab redundó en obras. No fue justificada solo por las obras, sino por la fe anterior, su temor delante de Dios, y como consecuencia tuvo obras, fue justificada. Versículo 26, finaliza Santiago diciendo, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esa es la conclusión de su enseñanza. Al igual que un cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanos, un cuerpo en el momento que el alma, que el aliento deja de ser, ese cuerpo queda inerte. Estoy hablando del momento inmediato. Momento que alguien deja de respirar, deja de ser, su cuerpo pues está completito, puede estar bien vestido, ahí está, pero está muerto. No tiene vida. Así también la fe, sin obras, está muerta. ¿Qué provecho tiene un hombre muerto? Ninguno. Esa es la enseñanza que está dando. ¿Qué provecho tiene una fe sin obras? Ninguna. Finaliza con la misma idea con la que comenzó. La fe y las obras son necesarias. Las obras perfeccionan la fe. Las obras, hermanos, dan evidencia de que alguien realmente tiene fe, y conforme a la enseñanza de Santiago, también dan evidencia de que realmente esa persona es salva. Le repito esto. Las obras dan evidencia de la fe y dan evidencia de que esa persona realmente es salva. De lo contrario, no es así. Santiago ha dado argumentos personales inspirados por el Espíritu Santo, pero también ha dado ejemplos escriturales del Antiguo Testamento que tiene que haber obras, hermanos. Conclusión. Llevemos por obra lo que hasta el día de hoy sabemos. Obremos, hagamos, trabajemos. Santiago puso un caso muy claro en cuanto a las necesidades entre los hermanos. Bueno, pongamos por obra esto que hemos aprendido. No siempre las necesidades son materiales. A veces hay una necesidad de escuchar. Hay una necesidad de ser escuchado. ¿Cómo estás? Vine a verte. Vamos a orar. Con permiso, nos vemos. Nosotros desconocemos muchas veces lo que está pasando en la vida de nuestros hermanos. Bueno, Santiago nos dice que esa fe
que esa confesión que tú haces se haga evidente a través de las obras. Aquí está tu prójimo para que hagas buenas obras. Y el apóstol Pablo en los Gálatas muestra que cuando hagamos bien, primeramente pensemos en la familia de la fe. Esta es la enseñanza del día de hoy, familia. Nuestra fe tiene que ir acompañada de buenas obras. Primeramente con nuestros hermanos. Primeramente con la familia de la fe. Obras, trabajo, cansancio, inversión.